La alarma de emergencia cortó el zumbido silencioso de la sala del Consejo Galáctico como un cuchillo a través de la seda. Los dedos alargados del representante Torne temblaron mientras se acercaba al panel de comunicaciones. Su especie había evolucionado en un mundo con suaves brisas y lluvias ligeras. La violencia era algo sobre lo que leían en los archivos de historia, no algo que sucedía en tiempo real. La pantalla holográfica cobró vida sobre el centro de la sala circular. Apareció un rostro delicado y aterrorizado. El venerable Melon de la colonia Atari habló en ráfagas rápidas, sus palabras atropellándose en pánico. Vinieron sin previo aviso. Naves por todas partes. Nuestros escudos están fallando. Están exigiendo que nos rindamos o muramos. Por favor, que alguien nos ayude. Están matando civiles. Los niños están gritando. No tenemos armas, ni defensas. ¿Alguien está escuchando? La transmisión se cortó a estática, luego a imágenes que hicieron que varios miembros del Consejo desviaran la mirada. Naves ardiendo en órbita, estructuras colapsando, cuerpos flotando en el vacío. Torne sintió que el corazón se le hundía. Los merodeadores habían atacado de nuevo. Durante 200 ciclos, esta coalición pirata había aterrorizado las regiones exteriores del espacio del Consejo. Eran brutales, eficientes y completamente despiadados. 17 civilizaciones habían caído ante sus ataques. El Consejo sabía de ellos. El Consejo les temía. Debemos responder, dijo Kela, con voz firme a pesar del horror en la pantalla. Su gente había sido guerrera mucho tiempo atrás, antes de unirse a la pacífica Federación de Especies. Ella aún recordaba esos viejos instintos. ¿Responder cómo?, preguntó otro representante. Los merodeadores tienen más de 200 naves en ese sector. Necesitaríamos reunir una flota, obtener autorización, coordinar con múltiples especies. Para cuando lleguemos, los Atari estarán extintos. La sala se quedó en silencio. Todos sabían la verdad. El Consejo se había construido sobre la diplomacia y el comercio, no sobre la guerra. Tenían pequeñas fuerzas de defensa, pero nada que pudiera desafiar a una flota de piratas curtidos que vivían para la batalla. Podríamos enviar un mensaje diplomático, sugirió alguien débilmente. Los merodeadores no negocian, dijo Torne en voz baja. Toman lo que quieren y no dejan nada atrás. El debate continuó durante preciosos minutos. Cada especie tenía razones por las que no podían ayudar. El riesgo era demasiado grande, la distancia demasiado lejana, las complicaciones políticas demasiado complejas. Los Atari estaban muriendo y el Consejo estaba discutiendo el procedimiento. Entonces, una nueva voz ingresó a la sala a través del sistema de comunicación. El acento era extraño, las palabras cortantes y directas. Aquí la almirante Patricia Cross de la Flota de Defensa Humana. Recibimos la llamada de auxilio de la colonia Atari. Estamos respondiendo. La hora estimada de llegada, HEA, al sistema es de 4 horas. Cambio y fuera. La sala del Consejo estalló en un murmullo confuso. Torne sacó el archivo humano en su pantalla personal. La humanidad, los miembros más nuevos del Consejo Galáctico. Se les había otorgado la membresía hace solo 50 ciclos, lo cual era notablemente rápido para los estándares del Consejo. Su mundo natal, la Tierra, estaba clasificada como un mundo de muerte de categoría 9. Torne había leído los informes con fascinación y un toque de miedo. La Tierra tenía una gravedad 1.5 veces mayor que el estándar galáctico. Su atmósfera era rica en oxígeno, creando tormentas masivas y permitiendo criaturas de enorme tamaño y agresividad. La especie dominante, los humanos, había evolucionado como cazadores de persistencia en un mundo que parecía diseñado para matarlos. Habían sobrevivido a edades de hielo, erupciones de supervolcanes e incontables depredadores que deberían haberlos aniquilado. Pero no tenían experiencia de combate en el espacio. Sus naves eran nuevas, sus tácticas no probadas contra amenazas reales. El archivo señalaba que los humanos eran fuertes y resistentes, pero los merodeadores eran asesinos experimentados que habían destruido especies mucho más avanzadas que la humanidad. Debemos advertirles que se retiren, dijo Torne, abriendo un canal. Almirante Cross, soy el representante del Consejo Galáctico Torne.
La fuerza hostil a la que se acerca tiene más de 200 naves de guerra. Son extremadamente peligrosos. Le recomendamos que se retire y espere una respuesta coordinada del Consejo. Hubo una pausa. Luego, la almirante Cross respondió, su tono inalterado. Negativo, representante. Los Atari no tienen tiempo para una respuesta coordinada. Entraremos. Si otras fuerzas del Consejo quieren unirse a nosotros, son bienvenidas. De lo contrario, manténganse al margen. Nos encargaremos de esto. El canal se cerró. Thorne se quedó mirando la pantalla en blanco, su mente acelerada. Los humanos iban a morir. Eran valientes y estúpidos en igual medida. Sintió una oleada de tristeza. La humanidad se convertiría en la 18ª especie destruida por los merodeadores, y sucedería en su primer enfrentamiento militar real desde que se unieron al Consejo. Kela se acercó a la estación de Thorne. Saca la composición de su flota, dijo en voz baja. Los dedos de Thorne danzaron sobre los controles. Aparecieron los datos. 17 naves humanas. Solo 17 contra más de 200 naves merodeadoras. La nave humana más grande, un acorazado llamado Desafiante, era impresionante en tamaño, pero completamente no probada en batalla. El resto eran cruceros y destructores, elegantes y modernos, pero no probados. Van a ser masacrados, susurró Thorne. Tal vez, respondió Kela. Pero mira su carga de armamento. Esos no son diseños estándar del Consejo. Mira el grosor de su armadura, la potencia de su motor, su complemento de tripulación por nave. Thorne examinó las especificaciones más de cerca. Los números parecían incorrectos. Las naves humanas llevaban el triple de tripulación que las naves comparables del Consejo. Su armadura era absurdamente gruesa, sacrificando velocidad por protección. Sus armas eran una extraña mezcla de tecnologías, algunas de las cuales Thorne ni siquiera reconoció. ¿Qué son los aceleradores cinéticos?, preguntó, señalando una lista de armas. No lo sé, admitió Kela. Pero creo que estamos a punto de descubrirlo. Al otro lado de la galaxia, a bordo del acorazado humano Desafiante, el capitán Ree Dayes observaba la pantalla táctica con ojos tranquilos. Su tripulación se movía a su alrededor con eficiencia practicada. Nadie estaba en pánico. Nadie estaba cuestionando la misión. Habían entrenado para esto, incluso si nunca lo habían hecho de verdad. Hayes había servido en las fuerzas navales de la Tierra durante 20 años antes de transferirse a la flota de defensa cuando la humanidad se unió al Consejo Galáctico. Había visto combate en el Pacífico, en el Ártico, en estaciones orbitales alrededor de la Tierra. Sabía cómo era la guerra. Sabía a qué olía, y sabía que a veces la única forma de detener el mal era enfrentarlo con una fuerza abrumadora. Todas las naves, reportan listas, señor, informó su oficial táctico. Hayes asintió. Señala la flota. Formación de ataque estándar. Las reglas de enfrentamiento son, fuego libre contra todas las naves hostiles. Si se rinden, aceptamos. Si huyen, perseguimos. Si luchan, los acabamos. Sí, señor. La flota saltó al hiperespacio. 17 naves corriendo hacia una batalla que cambiaría la galaxia para siempre. En la sala del Consejo, Thorne observó cómo sus firmas desaparecían de la pantalla de rastreo y se preguntó si volvería a verlas. Los Ataris seguían gritando. Los merodeadores seguían matando. Y la humanidad, la cantidad desconocida de un mundo de muerte, estaba a punto de llegar con una respuesta escrita en fuego y acero. El espacio se retorció y gritó cuando 17 naves de guerra humanas atravesaron el tejido de la realidad y emergieron en el borde del sistema Atari. Por un breve momento, todo estuvo en silencio. Luego los sensores cobraron vida con objetivos. La teniente Annab ajustó su pantalla táctica y sintió que el estómago se le encogía. 214 contactos hostiles. Estaban por todas partes, rodeando el mundo colonia Atari como lobos que rodean a una presa herida. Algunos estaban disparando activamente sobre la superficie. Otros se estaban transportando carga desde estaciones orbitales. Algunos estaban luchando por los derechos de salvamento de las plataformas de defensa Atari destruidas.
Dioses, susurró alguien detrás de ella. Concéntrate, dijo el capitán Hayes, su voz cortando la conmoción. Táctico, dame una evaluación de amenazas. Comunicaciones, transmite nuestra presencia en todas las frecuencias. Armas, quiero soluciones de disparo en cada nave dentro del alcance. Los dedos de Berg volaron sobre su consola. La flota merodeadora era un revoltijo de diferentes tipos de naves, robadas o ensambladas a partir de una docena de especies, pero estaban armadas y superaban en número a los humanos 12-1. Ella destacó las mayores amenazas, las naves de mando que estaban coordinando el ataque. Hayes estudió la pantalla durante exactamente 3 segundos. Luego abrió un canal. Flota merodeadora, aquí el capitán Reed Hayes de la Flota de Defensa Humana. Están involucrados en un ataque ilegal a una especie miembro del Consejo Galáctico. Cesen su asalto inmediatamente y retírense de este sistema. Tienen 2 minutos para cumplir. La respuesta llegó casi al instante. Apareció un rostro en la pantalla de visualización cubierto de cicatrices e implantes cibernéticos. El comandante Grant de la coalición merodeadora se rió. Un sonido áspero que hizo que a Berg se le erizara la piel. Humanos. ¿El Consejo envió bebés a luchar contra nosotros? Hemos estado asaltando estos sectores durante 200 años. Hemos destruido ejércitos. Hemos aplastado flotas. ¿Y creen que 17 pequeñas naves pueden hacernos irnos? Vuelvan a casa, niños. Esto no les concierne. Hayes no pestañeó. Les queda 1 minuto y 40 segundos. La sonrisa de Grant se desvaneció. ¿Hablan en serio? ¿De verdad creen que pueden luchar contra nosotros? Se inclinó hacia adelante, su ojo mecánico zumbando mientras se enfocaba. Lo haré simple. Dense la vuelta y váyanse, y los dejaremos vivir. Quédense, y añadiremos sus naves a nuestra colección y sus cuerpos al vacío. 30 segundos, dijo Hayes con calma. El rostro del comandante merodeador se crispó de rabia. Bien. Si quieren morir, les daremos una muerte. Todas las naves, apunten a la flota humana. Desgárrenlos. El canal se cortó. Berg observó cómo 200 naves merodeadoras comenzaban a girar. Sus armas se activaban. Sus manos estaban firmes en sus controles, pero su corazón latía con fuerza. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Todas las naves, formación de batalla Delta. La voz del almirante Cross llegó a través del canal de la flota. Recuerden su entrenamiento. Confíen en su armadura. Hagan que cada disparo cuente. Muéstrenles lo que construye la Tierra. La flota merodeadora abrió fuego primero. Rayos de plasma, misiles y haces de energía se dispararon a través del vacío hacia las naves humanas. Berg se tensó, esperando que los escudos brillaran y fallaran como en cada simulación. Pero las naves humanas no usaban escudos. La primera ola de fuego golpeó el casco del desafiante y simplemente se detuvo. La armadura lo absorbió, lo disipó, lo convirtió en nada más que calor que se ventiló al espacio. Los merodeadores volvieron a disparar, vertiendo todo lo que tenían sobre la formación humana. La nave humana se estremeció bajo los impactos, pero se mantuvo unida, su armadura en capas haciendo exactamente para lo que fue diseñada. Devuelvan el fuego, ordenó Hayes. Las armas humanas hablaron. Los aceleradores cinéticos lanzaron proyectiles sólidos a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los cañones de plasma dispararon ráfagas sobrecalentadas que ardían más que el núcleo de una estrella. Las cápsulas de misiles se abrieron y liberaron armas inteligentes que tejieron a través de la formación enemiga. La primera nave merodeadora en morir ni siquiera lo vio venir. Una ronda cinética atravesó su sección delantera y salió por la parte trasera. La fuerza del impacto destrozó la nave por la mitad. Su reactor se volvió crítico y explotó, llevándose consigo a 2 naves piratas cercanas. Objetivo destruido, informó Berg, su voz firme a pesar del caos. Múltiples explosiones secundarias. Siguiente objetivo, dijo Hayes. La batalla se convirtió en una tormenta. Las naves humanas avanzaron hacia la formación enemiga, no se alejaron de ella.
Acortaron la distancia donde su pesada armadura les daba una ventaja y el número de merodeadores se convertía en un pasivo. Berg observó cómo el crucero resuelto embistió a un destructor pirata, su proa reforzada aplastando la nave enemiga como un insecto. «Están locos», oyó decir a alguien en el canal abierto. Era un merodeador, su voz llena de miedo. En realidad nos están embistiendo. Los infantes de marina humanos lanzaron acciones de abordaje. Cápsulas de asalto cruzaron la brecha entre naves y se engancharon a los cascos merodeadores. Los sopletes de corte quemaron la armadura. Las escotillas se abrieron de golpe y los humanos en armadura de poder irrumpieron dentro. Berg sacó la transmisión de uno de los equipos de abordaje. Lo que vio la hizo comprender por qué los merodeadores estaban en pánico. Los infantes de marina humanos se movían a través de la nave enemiga como si fueran sus dueños. Eran más rápidos, más fuertes y completamente sin dudar. Guerreros merodeadores que habían aterrorizado a 100 mundos se rompieron y huyeron cuando se enfrentaron a humanos que habían evolucionado en un planeta que intentaba matarlos todos los días. En 20 minutos, 80 naves merodeadoras fueron destruidas o inutilizadas. El resto intentó dispersarse, su formación se desintegraba a medida que el pánico se extendía por sus filas. «Están huyendo», informó Berg. Hayes miró la pantalla táctica, luego la frecuencia de comando del almirante Cross. La orden llegó clara y fría. «Persigan. No dejen ninguno operativo». Berg sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto ya no era defensa. Esto era exterminio. La flota humana se dividió en grupos más pequeños, cada uno persiguiendo a las naves merodeadoras que huían. Los piratas que habían pasado 2 siglos aterrorizando a los inocentes eran ahora la presa. Cazados a través de 3 sistemas estelares por depredadores de un mundo de muerte. En el mundo colonia Atari, el venerable Melon observaba la batalla a través de sus sensores orbitales, con lágrimas corriendo por su rostro. Su gente estaba a salvo, pero también estaba presenciando algo terrible y hermoso. Los humanos luchaban como nada que él hubiera visto jamás. Luchaban como si el universo les debiera la victoria y hubieran venido a cobrarla. En la sala del consejo, Torne observaba las mismas transmisiones de batalla con un horror creciente. La representante Kela estaba a su lado, su expresión ilegible. «No se detienen», dijo Torne. «Los están cazando. Esto es un genocidio». «No», respondió Kela en voz baja. «Así es como se ve la guerra cuando es librada por depredadores ápice». Los merodeadores olvidaron algo importante. Olvidaron que en la naturaleza siempre hay algo más alto en la cadena alimenticia. En el puente del desafiante, el capitán Hayes vio cómo otra nave merodeadora explotaba en su pantalla. Su expresión nunca cambió. Tenía un trabajo que hacer y lo haría por completo, porque eso era lo que hacían los humanos. Terminaban lo que empezaban. La batalla por el sistema Atari había terminado. Pero la caza acababa de comenzar. Sulos había sido capitán merodeador durante 15 años. Había asaltado 40 colonias, quemado 12 estaciones espaciales y nunca había perdido una pelea. Ahora escondía su nave dentro de una nebulosa púrpura, cortando toda la energía excepto el soporte vital, esperando que los humanos no pudieran encontrarlo en el caos electromagnético. Estaba equivocado. Los sensores del desafiante penetraron a través de la interferencia de la nebulosa como si no estuviera allí. La nave humana apareció de las nubes de gas arremolinadas, las armas ya fijadas en el objetivo. Sulos ni siquiera tuvo tiempo de encender sus motores antes de que el primer disparo de advertencia vaporizara su matriz de comunicación. Aquí el capitán Hayes de la nave terrestre desafiante. Apaguen todas las armas y prepárense para ser abordados. Tienen 60 segundos para cumplir. Sulos miró a su tripulación. Eran jóvenes, la mayoría de ellos. Se habían unido a los merodeadores porque pagaba bien y el consejo era demasiado débil para detenerlos. Ahora se enfrentaban a humanos. Y todo lo que habían escuchado en los últimos 3 días les decía que luchar era un suicidio. Háganlo, dijo Sulos. Apaguen todo. El equipo de abordaje humano llegó en minutos. No fueron gentiles, pero tampoco fueron crueles. Separaron a la tripulación.
Los aseguraron con restricciones y metódicamente despojaron a la nave de armas y sistemas de navegación. Luego hicieron algo que Sulos no esperaba. Les dieron comida y suministros médicos. ¿Qué es esto?, preguntó Sulos al sargento marine humano que hacía guardia. La sargento, una mujer corpulenta con cicatrices en el rostro, lo miró. Suministros básicos. Pastillas purificadoras de agua. Raciones de emergencia. Kit médico. Suficiente para 6 meses si son inteligentes al usarlo. No entiendo. ¿Por qué ayudarnos? ¿Somos merodeadores? No los estamos ayudando. Nos estamos asegurando de que no mueran de hambre antes de que alguien los recoja. Gran diferencia. La sargento comenzó a alejarse, luego se detuvo. ¿Cuántas colonias asaltaste, merodeador? Sulos no dijo nada. Sí, eso pensé. La sargento se fue sin decir otra palabra. 2 horas después, Sulos y su tripulación estaban parados en la superficie de una luna estéril, viendo cómo su nave se alejaba cojeando bajo control humano. A su alrededor estaban sus suministros. Sobre ellos, las estrellas brillaban frías e indiferentes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó su primer oficial. Sobrevivimos, dijo Sulos. Y les contamos a todos lo que vimos. Los humanos no pierden. No se detienen. No perdonan. Se sentó en una roca. Los merodeadores están acabados. La caza continuó a través de 3 sistemas estelares. Las naves humanas aparecieron en lugares que los merodeadores pensaban que eran seguros. Encontraron bases ocultas en cinturones de asteroides. Rastrearon naves que huían a través de saltos de hiperespacio. Trabajaron en equipos, coordinándose con una precisión que conmocionó a los observadores. El Consejo Galáctico observó todo suceder en tiempo real. Habían colocado drones observadores en toda la región después de la batalla inicial, queriendo documentar lo que sucedió. Ahora deseaban no haberlo hecho. El representante Torne se sentó en una sesión de emergencia del Consejo viendo las últimas imágenes. Un crucero humano acababa de acorralar a 3 naves merodeadoras en un sistema muerto. Los piratas intentaron rendirse. Los humanos aceptaron, pero cuando los merodeadores intentaron engañarlos y abrieron fuego, la respuesta humana fue inmediata y abrumadora. Las 3 naves fueron destruidas en menos de 2 minutos. Ya no están mostrando misericordia, dijo el representante Bornis, un delegado de los sistemas interiores. Las primeras rendiciones las aceptaron. Ahora están destruyendo naves sin siquiera ofrecer términos. Kela negó con la cabeza. Su aliento formó pequeñas nubes mientras hablaba. No estás viendo el panorama completo. Mira las etiquetas de datos. Esas 3 naves fueron identificadas como parte del asalto a la colonia Etilene hace 8 años. Los Icens están extintos por culpa de ellos. Los humanos han estado cotejando las naves merodeadoras con los registros del Consejo. No están matando al azar. Están ejecutando a criminales de guerra conocidos. Sin juicio, dijo Torne, sin el debido proceso. Sin ninguna de las leyes que hemos construido durante milenios. Leyes que los merodeadores nunca siguieron. Leyes que dejaron a especies como los Atari indefensas. Kela sacó más datos. He estado estudiando a los humanos. ¿Sabes cómo es su mundo natal? Gravedad 1, 5 veces el estándar. Sistemas climáticos que pueden arrasar ciudades. Depredadores en cada ecosistema. Evolucionaron en peligro constante. Aprendieron a cazar persiguiendo a su presa hasta que se colapsaba por el agotamiento. Sobrevivieron a edades de hielo. Casi se destruyen a sí mismos en guerras nucleares. Llegaron a las estrellas mientras aún luchaban entre sí. Y los dejamos entrar en el Consejo, dijo Boris en voz baja. Los necesitábamos, corrigió Kela. Simplemente no sabíamos cuánto hasta ahora. En órbita alrededor de una estrella moribunda, la flota humana encontró algo que hizo que incluso sus tripulaciones curtidas se detuvieran. Una estación espacial masiva, ahuecada de un asteroide, llena de evidencia de horrores. La almirante Cross ordenó enviar un equipo de investigación completo de inmediato. La teniente Berg lideró el equipo.
Lo que encontró dentro le revolvió el estómago. Celdas llenas de esclavos de una docena de especies. Cámaras de tortura. Evidencia de experimentos en seres vivos. Registros de colonias destruidas. Familias separadas. Niños vendidos. Caminó por la estación con su equipo documentando todo. La cámara de su casco grabó imágenes que la perseguirían durante años. Cuando encontraron a los prisioneros más jóvenes, algunos apenas lo suficientemente mayores para caminar, su mano se apretó alrededor de su rifle. Sargento Witte, dijo a su comunicador. Necesitamos equipos médicos ahora. Tenemos supervivientes, muchos supervivientes. Daniel Witte era un veterano de las primeras guerras espaciales de la humanidad. Había visto cosas malas, hecho cosas peores en nombre de la protección de la Tierra. Pero cuando llegó a la estación y vio lo que los merodeadores habían hecho, incluso él se sintió enfermo. Traigan las naves médicas aquí, ordenó a su equipo. Comiencen a evacuar a los supervivientes. Prioridad a los jóvenes y los heridos. Una de las esclavas, una hembra Italin, agarró el brazo de Berg mientras la llevaban a la nave médica. Su especie estaba casi extinta. Solo unos pocos miles quedaban después de que los merodeadores destruyeran su mundo. ¿Usted es humana?, preguntó en un lenguaje estándar entrecortado. Sí. Gracias. Gracias por venir. El consejo dijo que nadie ayudaría, que estábamos olvidados. Berg no se atrevió a hablar. Solo asintió y ayudó a la hembra a entrar en la bahía médica. El capitán Hayes caminó por la estación después de que los supervivientes fueran evacuados. Vio las celdas. Vio el equipo de tortura. Vio los registros. Cuando llegó a una habitación llena de juguetes de niños, todos ordenados, como si alguien fuera a volver por ellos, se detuvo. Señor, preguntó uno de sus marines. Hayes se dio la vuelta. Su rostro no mostraba nada, pero su voz era tensa. ¡Qué mala! Cuando nos vayamos, quiero que esta estación sea completamente destruida. Que no quede rastro de que existió. Señor, podría ser evidencia para los juicios del Consejo. Dije, qué mala. Colocaron cargas por toda la estación. Dispositivos nucleares que reducirían todo el asteroide a polvo. Antes de irse, Hayes grabó un mensaje y lo adjuntó a una baliza de datos que dejaron en el sistema. Esta estación representó lo peor que los seres pensantes pueden hacerse unos a otros. Hemos llevado a los supervivientes a un lugar seguro. Hemos documentado los crímenes. Ahora borramos la escena del crimen, no porque queramos ocultarla, sino porque algunos lugares son demasiado malvados para dejarlos en pie. Si el Consejo quiere pruebas, tenemos grabaciones. Si quieren justicia, deberían haberla proporcionado hace décadas. Flota terrestre, cambio y fuera. La estación explotó en un destello de luz que fue visible desde 3 años luz de distancia. De vuelta en la sala del Consejo, el debate arreció. Las especies estaban divididas. Algunas elogiaron a los humanos por hacer lo que el Consejo no podía. Otras temían lo que la eficiencia de la humanidad decía sobre su naturaleza. Son demasiado buenos para matar, argumentó Torne. Miren los números. En 72 horas, han destruido o capturado más de 300 naves merodeadoras. Han liberado a miles de esclavos. Encontraron bases que el Consejo no sabía que existían. No solo están ganando, están dominando. Porque luchan para ganar, replicó Kela. El Consejo ha estado luchando contra los merodeadores durante décadas con reglas de enfrentamiento diseñadas para oponentes civilizados. Los humanos entienden lo que realmente son los merodeadores. No son oponentes. Son animales rabiosos que deben ser sacrificados. Escúchate a ti misma, dijo Torne. Estás hablando de genocidio. No, estoy hablando de control de plagas. Kela se levantó. ¿Sabes cómo llaman los humanos a esto? Le pregunté a su embajador. Dijo, lo llaman terminar el trabajo. Los merodeadores eligieron ser depredadores. Los humanos simplemente están demostrando que no son los depredadores ápice que creían ser. El argumento continuó durante preciosos minutos, pero nadie podía detener lo que estaba sucediendo.
La flota humana estaba demasiado lejos, moviéndose demasiado rápido, golpeando demasiado fuerte. La almirante Cross se sentó en su sala de estar, revisando informes. Su flota había sufrido bajas mínimas. Los merodeadores se estaban colapsando más rápido de lo que ella había proyectado. A este ritmo, eliminarían a toda la organización en una semana. Hubo un timbre en su puerta. Adelante. Entró el capitán Hayes. Parecía cansado. Su uniforme estaba limpio, pero sus ojos mostraban el peso de los últimos 3 días. Almirante, solicito permiso para hablar libremente. Concedido. Siéntate, Re. Hayes se sentó. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego habló en voz baja. ¿Estamos haciendo lo correcto? Cross lo estudió. Hayes era un buen oficial, uno de los mejores que tenía. Seguía órdenes, pero también pensaba en ellas. Por eso lo valoraba. ¿Viste la estación?, dijo ella. Sí. ¿Viste lo que le hicieron a esas personas, a esos niños? Sí. Entonces sabes por qué estamos haciendo esto. Cross se reclinó en su silla. El Consejo tiene reglas de enfrentamiento. Tienen leyes sobre la guerra. Tienen tratados y protocolos. Todo eso está diseñado para guerras entre especies civilizadas que comparten valores comunes. Los merodeadores no están civilizados. Son un cáncer. No se negocia con el cáncer. Se extirpa. Ahora estamos ejecutando prisioneros, dijo Hayes. Naves que intentan rendirse. Estamos revisando sus registros y destruyéndolas de todos modos si son culpables de ciertos crímenes. Los criminales de guerra no merecen misericordia. ¿Quién decide que es un crimen de guerra? ¿Nosotros? Cross se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, las estrellas pasaban mientras su nave viajaba a velocidades más rápidas que la luz. Re. ¿Sabes por qué el Consejo pidió nuestra ayuda cuando hicieron contacto por primera vez? No. Estaban luchando una guerra contra una especie agresiva llamada los Ven. Los Ven tenían mejor tecnología, mejores naves, mejores tácticas. El Consejo estaba perdiendo. Encontraron la Tierra. Vieron que acabábamos de desarrollar el viaje más rápido que la luz y decidieron pedir ayuda a estos nuevos primitivos. ¿Sabes qué cambió la guerra? Hayes negó con la cabeza. Luchamos de manera diferente. Las especies del Consejo libran la guerra como si fuera una partida de ajedrez. Movimientos elegantes, bajas mínimas, operaciones basadas en objetivos. Nosotros libramos la guerra como si estuviéramos tratando de matar al enemigo, porque lo estábamos. Bombardeamos objetivos militares. Bloqueamos sus planetas. No nos detuvimos hasta que se rindieron incondicionalmente. El Consejo se horrorizó. Nos llamaron bárbaros, pero dejaron de perder la guerra. Entonces, somos bárbaros. No. Somos supervivientes de un mundo que intentaba matarnos todos los días. Aprendimos a luchar porque si no lo hacíamos, moríamos. El Consejo puede permitirse ser civilizado. Evolucionaron en mundos gentiles. Baja gravedad, clima estable, ancestros herbívoros. Piensan que la guerra es una aberración. Nosotros sabemos más. La guerra es solo otra forma de supervivencia. Y somos muy buenos sobreviviendo. Hayes se quedó en silencio por un momento. Los merodeadores están aterrorizados de nosotros ahora. Bien. El miedo es un poderoso disuasivo. No solo estamos destruyendo su flota. Estamos destruyendo el mito de que son invencibles. Cada especie que tenía demasiado miedo para resistirlos nos está viendo ganar. Cuando esto termine, los merodeadores no podrán reclutar nuevos miembros. No podrán reconstruir. Serán una historia de advertencia. ¿Y si el Consejo intenta detenernos? Cross sonrió, y fue una sonrisa fría. No lo harán. Nos necesitan demasiado. Simplemente no quieren admitirlo todavía. Se sentó de nuevo. Descansa un poco, Reed. Mañana asaltamos su base principal. Va a ser sangriento. Hayes se puso de pie. Sí, señora.
Hizo una pausa en la puerta. Por si sirve de algo, almirante, creo que tiene razón. Los Atari están vivos porque actuamos. Esos esclavos son libres porque no dudamos. Tal vez eso nos convierta en bárbaros. Pero también nos convierte en los únicos que realmente ayudaron. Después de que se fue, Cross se sentó sola en su sala de estar. Pensó en las 21 personas que habían muerto en la primera batalla. Pensó en los miles de merodeadores que su flota había matado. Pensó en los niños que habían rescatado de esa estación. El costo era alto, pero la alternativa era más alta. Sacó la pantalla táctica que mostraba la base principal merodeadora. Una fortaleza asteroide excavada que nunca había sido asaltada con éxito. 17 naves humanas contra 10,000 defensores y defensas fijas diseñadas para destruir flotas. El Consejo dijo que era imposible. Cross sonrió. Los humanos tenían una larga historia de hacer cosas imposibles. Todas las naves, dijo a su comunicador, pongan rumbo a la fortaleza merodeadora. Velocidad de batalla. Vamos a terminar esto. Dentro del asteroide hueco, el líder merodeador Krell se dirigió a sus comandantes reunidos a través de una red de pantallas y canales de comunicación. 10,000 guerreros observaban y escuchaban desde diferentes secciones de la enorme fortaleza. Estos eran los supervivientes, el núcleo del imperio merodeador, los que habían escapado de la caza humana. Vienen, dijo Krell, con voz firme. Los humanos creen que pueden tomar nuestra fortaleza. Dejémosles intentarlo. Hemos mantenido esta posición durante 80 años. 12 especies nos han atacado aquí. 12 especies han fallado. Tenemos escudos que pueden resistir bombardeos orbitales. Tenemos armas que pueden destrozar naves. Tenemos guerreros que nunca han conocido la derrota en nuestro propio terreno. Hizo una pausa, mirando cada pantalla, encontrándose con los ojos de sus comandantes. Estos humanos son nuevos en el espacio. Tuvieron suerte en combate abierto. Pero aquí, en nuestra fortaleza, en cuartos cerrados donde sus naves no significan nada, les mostraremos cómo son los verdaderos guerreros. Le mostraremos a la galaxia que los merodeadores no pueden ser derrotados. Y enviaremos lo que quede de su flota a casa en pedazos. Un aplauso se alzó entre los guerreros reunidos. Le creyeron. Tenían que hacerlo. La alternativa era aceptar que su imperio estaba muriendo, que todo lo que habían construido a través de 2 siglos de terror estaba llegando a su fin. Fuera del asteroide, la flota humana tomó posición. No se dio ninguna advertencia, ni una última oportunidad de rendición. La almirante Cross había aprendido todo lo que necesitaba saber sobre los merodeadores de sus víctimas. Estos no eran soldados. Eran asesinos y esclavistas que habían elegido la violencia como forma de vida. Ya no había tiempo para hablar. Todas las naves, comiencen el asalto, ordenó Cross. El ataque comenzó de una manera que no tenía sentido para nadie que estuviera mirando. En lugar de bombardear la fortaleza desde la distancia, las naves humanas se acercaron. Mucho más cerca. Se posicionaron justo contra la superficie del asteroide, sus cascos casi tocando la roca. Entonces comenzó la perforación. Naves especializadas llamadas naves topo se adhirieron al asteroide y comenzaron a cortar. Sus taladros con punta de diamante giraron a velocidades imposibles, masticando roca sólida como si fuera papel. Los escudos de los merodeadores protegían contra armas de energía y misiles, pero no se extendían bajo tierra. Los humanos estaban yendo por debajo de ellos. Dentro de la fortaleza, las alarmas sonaron. Krell miró la pantalla táctica con incredulidad. Están perforando. En realidad están perforando el asteroide. 7 puntos de brecha, informó su oficial táctico. No, espera. 12, 15. Vienen de todas partes. Sellad las secciones. Desplieguen guerreros a cada punto de brecha. Los mataremos a medida que entren. Pero los humanos no solo estaban perforando. Mientras las naves topo trabajaban, las cápsulas de asalto se lanzaron desde la flota. Estas no estaban dirigidas a las bahías de atraque fortificadas. Estaban dirigidas a puntos débiles en la superficie del asteroide, áreas donde la roca era más delgada.
Golpearon a velocidad terminal, sus frentes reforzados atravesaron el interior. Los primeros marines humanos entraron en la fortaleza 3 minutos después de que comenzara el asalto. Los guerreros merodeadores corrieron a encontrarlos, confiados en su número y su conocimiento del terreno. No importó. Los marines humanos se movieron a través de los corredores como si hubieran nacido en ellos. Su armadura de poder les permitía llevar armas que habrían sido montadas en vehículos para cualquier otra especie. Las pantallas de sus cascos les daban una conciencia perfecta de su entorno. Y se movían con una coordinación que provenía de miles de horas de entrenamiento en entornos como este. El sargento Daniel Witte lideró a su escuadrón a través de un cruce e inmediatamente fue atacado por 20 guerreros merodeadores. Rayos de plasma y rondas cinéticas golpearon su armadura. Sus escudos brillaron y fallaron. La armadura debajo se mantuvo. Contacto frontal, informó con calma. Enganchando. Su escuadrón abrió fuego. El corredor se convirtió en una tormenta de violencia. Los merodeadores lucharon duro, usando cobertura, apoyándose mutuamente, haciendo todo lo que su entrenamiento les había enseñado. Pero estaban luchando contra un enemigo que había evolucionado en un mundo donde todo quería matarte. Un enemigo que veía este tipo de combate cuerpo a cuerpo como un día más. El enfrentamiento duró 40 segundos. Cada guerrero merodeador murió o se rindió. El escuadrón de Witte tuvo 3 heridos, ninguno fatal. Sección despejada. Avanzando al siguiente objetivo. La misma escena se desarrolló en toda la fortaleza. Los merodeadores eran valientes. Eran experimentados. Lucharon con todo lo que tenían. Pero los humanos eran algo más. Eran pacientes donde los merodeadores eran agresivos. Eran metódicos donde los merodeadores eran caóticos. Y nunca dejaban de avanzar. En una sección, los merodeadores intentaron usar el soporte vital de la fortaleza contra los humanos, inundando los corredores con gas tóxico. Los marines humanos simplemente sellaron sus trajes y continuaron. En otra sección, intentaron trampas explosivas. Los humanos usaron sus sensores para detectarlas y las evitaron o detonaron de manera segura. En una tercera sección desesperada, intentaron inundar una cámara con agua, pensando que la pesada armadura humana los ahogaría. Los humanos nadaron a través de ella como si nada. Su mundo tenía océanos más profundos y peligrosos que cualquier cosa que los merodeadores hubieran visto jamás. La teniente Anna Berg dirigió un equipo de despeje a través de las secciones residenciales de la fortaleza. Esta fue la parte más difícil, la parte que le revolvió el estómago. Había familias aquí, niños. No todos en la fortaleza eran guerreros. No combatientes adelante, informó su hombre de punta. Grupo mixto. Algunos armados, otros no. Berg abrió un canal con su traductor activo. Atención, somos marines humanos. Suelten cualquier arma que tengan y permanezcan donde están. No dañaremos a civiles. Repito, no dañaremos a civiles. Algunos escucharon, otros entraron en pánico y huyeron. Unos pocos intentaron luchar. El equipo de Berg usó armas no letales contra los que se resistieron, derribándolos sin matarlos. Fue desordenado y aterrador, pero fue controlado. Los humanos tenían reglas y las seguían, incluso en el caos del combate. En lo profundo del núcleo de la fortaleza, Krell vio cómo su imperio colapsaba en tiempo real. Cada sector estaba cayendo. Cada defensa estaba fallando. Los humanos estaban por todas partes, moviéndose a través de su fortaleza como si fueran sus dueños. Sus 10,000 guerreros estaban siendo derrotados sistemáticamente por una fuerza de menos de la mitad de su tamaño. Tomó una decisión. Si no podía ganar, se aseguraría de que los humanos pagaran el precio más alto posible. Iniciar la autodestrucción, ordenó. Su segundo al mando lo miró con horror. Señor, eso matará a todos. A nuestra gente, a sus familias, a los prisioneros. Hazlo, gruñó Krell. Si no podemos tener la victoria, tendremos venganza. La secuencia de autodestrucción comenzó. En lo profundo del núcleo de energía de la fortaleza, los sistemas comenzaron a sobrecargarse.
Tenían 60 segundos antes de que todo el asteroide explotara con la fuerza de un pequeño sol. El ingeniero de combate humano Ryan Ford estaba en el núcleo de energía cuando sus sensores detectaron el pico de energía. Vio lo que estaba sucediendo de inmediato. Desafiante. Aquí el sargento Ford. Han activado un dispositivo de autodestrucción. Gran escala. 60 segundos. La voz del capitán Hayes llegó al instante. ¿Puedes detenerlo? Ford ya se estaba moviendo, sus manos volando sobre los controles alienígenas. Trabajando en ello, señor. Los sistemas merodeadores no eran familiares, diseñados por especies que nunca había encontrado. Pero la energía era energía. Los reactores eran reactores. Y Ford había entrenado en todos los sistemas de energía que la humanidad pudo conseguir. 40 segundos. Eludió 3 protocolos de seguridad y redirigió el flujo de energía. La sobrecarga se ralentizó pero no se detuvo. 30 segundos. Encontró el nodo de control primario e intentó apagarlo. Estaba bloqueado, encriptado con un código que no conocía. 20 segundos. Ford hizo algo que habría horrorizado a cualquier inspector de seguridad. Sacó su arma de mano y disparó al nodo de control. Luego arrancó físicamente los conductos de energía con sus manos blindadas. 10 segundos. La sobrecarga continuó. Ford maldijo e hizo lo único que quedaba. Agarró el acoplamiento principal del reactor y lo arrancó de su soporte. La electricidad se arqueó a través de su armadura. Los sistemas de su traje se volvieron locos. La contención del reactor comenzó a fallar. 5 segundos. Ford arrojó el acoplamiento al otro lado de la habitación y activó el bloqueo magnético de emergencia de su traje, anclándose al suelo. Los protocolos de emergencia del reactor se activaron, detectando la falla catastrófica y activando el apagado de emergencia. La cuenta regresiva se detuvo en 2 segundos. Ford se desplomó contra la pared, su armadura humeando, sus manos temblando. Abrió un canal con dedos que apenas funcionaban. Autodestrucción neutralizada. ¿Alguien quiere venir a buscarme? Creo que necesito un médico. En toda la fortaleza, los marines humanos terminaron de asegurar las últimas secciones. Krell fue capturado vivo, sacado de su centro de mando junto con su personal superior. La batalla había terminado. La fortaleza fue tomada. Los ingenieros humanos evacuaron a todos los que seguían vivos, tanto marines como merodeadores. Colocaron nuevas cargas, cuidadosamente colocadas y controladas. Luego, desde una distancia segura, las detonaron. La fortaleza asteroide que había permanecido durante 80 años, que había sobrevivido a 12 asaltos militares, que había sido el corazón del imperio merodeador, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Los restos se dispersarían en el espacio para siempre. Un monumento al precio de elegir la violencia como forma de vida. En el puente del desafiante, el capitán Hayes observó la explosión a través de la pantalla de visualización. No sintió alegría, ni triunfo, solo un profundo cansancio hasta los huesos. Habían ganado. Los Atari estaban a salvo. Los merodeadores estaban rotos sin posibilidad de recuperación. Pero la victoria sabía a cenizas. Señala la flota, dijo en voz baja. Misión completada. Prepárense para regresar al espacio del Consejo. En las ruinas de lo que había sido un imperio de terror, la humanidad había dejado un mensaje. No estaba escrito en palabras. Estaba escrito en los restos de naves, los escombros de una fortaleza y la supervivencia de aquellos que se rindieron. El mensaje era simple: el mal no llega a negociar. Llega a su fin. Cayó la lluvia sobre la colonia Atari por primera vez desde que terminó el ataque. Los sistemas de control climático habían sido dañados en la lucha y nadie se había molestado en arreglarlos todavía. El venerable Melon se paró bajo la lluvia, su rostro vuelto hacia el cielo, sintiendo que el agua lavaba 2 semanas de ceniza y humo a su alrededor. Su gente se estaba reconstruyendo lentamente, con cuidado, con la conciencia de que habían estado a horas de la extinción total. La nave humana todavía orbitaba en lo alto. 17 naves que habían salvado a toda su especie. Hoy era el día en que los Atari los honrarían. Melon había pasado una semana preparándose para esta ceremonia.
No era suficiente. Nada sería suficiente jamás. Pero era algo. El capitán Hayes estaba parado en el edificio de la embajada, incómodo con su uniforme de gala. Odiaba las ceremonias. Odiaba los discursos. Odiaba que lo trataran como un héroe cuando 53 de su gente estaban muertos. ¿Listo?, preguntó la teniente Berg. Ella también parecía incómoda, parada rígidamente en sus galas azules. No. Pero terminemos con esto. La ceremonia se llevó a cabo en la plaza central donde 10,000 Ataris se habían reunido. Eran seres frágiles, de huesos ligeros y gráciles. Se movían como bailarines, incluso en el dolor. Cuando Hayes y sus oficiales entraron en la plaza, los Ataris se quedaron en silencio. Luego, al unísono, comenzaron a cantar. Hayes no entendió las palabras. El traductor en su oído luchó con las complejas armonías, pero entendió la emoción. Gratitud, alegría, alivio. El sonido lo invadió como algo físico. Melon se acercó a Hayes y sus oficiales. El viejo Atari estaba llorando, las lágrimas corrían por su rostro. Extendió la mano, temblándole, y tocó el pecho de Hayes donde colgaban sus medallas. Vinieron, dijo Melon en un estándar entrecortado. Todos dijeron que nadie vendría, que moriríamos solos, pero ustedes vinieron. Hayes no supo qué decir. Miró a Berg, al sargento Witte parado detrás de él, a los otros oficiales que habían luchado y sangrado por personas que nunca habían conocido. Nos alegra haber podido ayudar, dijo finalmente. Sonó inadecuado incluso para sus propios oídos. Melon negó con la cabeza. No, no ayudar. Salvar. Nos salvaron a todos nosotros. A cada niño, a cada anciano, a cada artista y poeta, nos devolvieron nuestro futuro. Levantó un cristal bellamente tallado, que atrapaba la luz. Esta es la estrella de Ar. Se la damos a aquellos que han hecho lo imposible. En 3,000 años de nuestra historia, nunca se la hemos dado a forasteros. Nunca hemos necesitado hacerlo. Por favor, acéptela. Hayes tomó el cristal con cuidado. Estaba cálido en su mano y parecía brillar desde dentro. Venerable Melon, no necesitamos pago. No hicimos esto por recompensa. Lo sé. Por eso lo merecen. La ceremonia duró 3 horas. Los Atari presentaron medallas y honores. Interpretaron canciones que habían escrito sobre la batalla. Los niños trajeron flores y las colocaron a los pies de los oficiales humanos. Pequeños rostros mirando con asombro a los grandes alienígenas que los habían salvado. Hayes lo soportó todo con tranquila gracia. Pero cuando un joven niño Atari le dio un dibujo del desafiante, mostrándolo como un ángel protector sobre la colonia, tuvo que desviar la mirada por un momento. Años luz de distancia, en la sala del Consejo Galáctico, se estaba llevando a cabo una ceremonia muy diferente. La almirante Cross estaba de pie ante los representantes reunidos, formalmente acusada de fuerza excesiva, crímenes de guerra y genocidio. El representante Torne leyó los cargos. Sus escamas no mostraban color. Cuidadosamente neutral. Almirante Patricia Cross, se le acusa de lo siguiente: primero, uso excesivo de la fuerza en la destrucción de más de 300 naves merodeadoras. Segundo, ejecución de prisioneros que se habían rendido. Tercero, la eliminación completa de la organización merodeadora, lo que constituye genocidio bajo la ley del Consejo. ¿Cómo se declara? Cross miró a los representantes reunidos. 40 especies, todas observándola, algunas con miedo, otras con respeto, otras con ira. Tomó aire y habló claramente. No culpable. La sala estalló. Los representantes se gritaron unos a otros. Algunos exigieron un juicio inmediato. Otros pidieron la desestimación de los cargos. Boran, el portavoz del Consejo, tuvo que usar su mazo ceremonial para restablecer el orden. Almirante Cross tendrá la oportunidad de defender sus acciones. Pero primero, el Consejo escuchará el testimonio sobre lo ocurrido. Varane hizo un gesto a la pantalla principal. Hemos documentado todo. La batalla inicial en el espacio Atari,
La persecución a través de 3 sistemas, el asalto a la fortaleza, todo. Durante las siguientes 6 horas, el Consejo revisó la evidencia. Vieron naves humanas destrozar formaciones merodeadoras. Vieron a marines abordando naves enemigas. Vieron el asalto a la fortaleza. Vieron prisioneros siendo ejecutados después de que sus registros fueran cotejados con las bases de datos de crímenes de guerra. Thorne presentó su caso cuidadosamente. Los humanos lucharon sin restricción. Persiguieron a enemigos que huían. Ejecutaron prisioneros. Destruyeron a los merodeadores tan completamente que la organización no puede recuperarse. Esto va más allá de la autodefensa o la protección de aliados. Esto es exterminio. Cross escuchó sin interrumpir. Cuando fue su turno de hablar, se puso de pie y caminó hacia el centro de la sala. Sacó diferentes imágenes en la pantalla. Este es el mundo natal de los Etilin, dijo. Apareció una imagen, mostrando un hermoso planeta cubierto de océanos e islas. Población 3.000 millones. Eran artistas, científicos, exploradores pacíficos. Los merodeadores los destruyeron hace 30 años. Así es como se ve el planeta ahora. La imagen cambió. Los océanos eran grises. Las islas eran negras. Nada se movía. Esta es la colonia Selvak. Otra imagen. Una bulliciosa estación espacial. Población 500.000. Eran mineros, comerciantes, familias. Los merodeadores los asaltaron hace 15 años. Se llevaron a los jóvenes como esclavos. Mataron a los ancianos. Dejaron la estación rota y vacía. Imagen tras imagen, mundo tras mundo, especie tras especie. La historia de atrocidades de los merodeadores se desarrolló en la pantalla. Estas son las víctimas de los merodeadores, dijo Cross. Su voz era firme pero dura. 17 civilizaciones destruidas. 40 colonias quemadas. 500.000 de personas esclavizadas. Millones de muertos. Todo esto documentado en los registros del Consejo. Todo esto conocido por ustedes. ¿Y qué hizo el Consejo? El silencio llenó la sala. Nada, respondió Cross a su propia pregunta. Oh, condenaron a los merodeadores. Emitieron declaraciones. Tuvieron debates. Escribieron leyes. Pero no los detuvieron. No salvaron a nadie. Los dejaron continuar porque tenían miedo del costo de detenerlos. Intentamos soluciones diplomáticas, protestó Thorne. Les ofrecimos términos a los merodeadores. Intentamos negociar. No se negocia con perros rabiosos. Se les sacrifica. Cross sacó nuevas imágenes. Esta es la estación que encontramos durante nuestra persecución. La que usaban los merodeadores para tener esclavos. Estos son niños. Representante Thorne. Algunos de ellos tienen 6 años. 6. Fueron tomados de sus familias y vendidos como propiedad. ¿Negociaron los merodeadores con ellos? ¿Mostraron moderación? Las escamas de Thorne parpadearon entre colores. No tuvo respuesta. Nos acusan de fuerza excesiva. De genocidio. Permítanme ser clara sobre lo que hicimos. Cross caminó por la sala mirando a cada representante por turno. Destruimos cada nave merodeadora que pudimos encontrar. Sí. Cotejamos las tripulaciones capturadas con su base de datos de crímenes de guerra y ejecutamos a los culpables de genocidio y esclavitud. Sí. Eliminamos la organización merodeadora por completo. Sí. Hicimos todo esto y lo volvería a hacer. No tenía autoridad, dijo Boris. El Consejo no autorizó una acción militar de esta escala. Los Atari enviaron una llamada de auxilio. El Consejo no hizo nada. La Tierra respondió. Tuvimos toda la autoridad que necesitábamos. Se llama moralidad básica. Kelas se puso de pie. Su aliento formó nubes en la cálida sala. Almirante Cross, nadie aquí niega que los merodeadores eran criminales. Nadie niega que debían ser detenidos. La pregunta es la proporcionalidad.
¿Necesitaban matar a tantos? ¿Necesitaban ser tan exhaustivos? Cross se giró para mirarla. Sí. Las medias tintas son la razón por la que los merodeadores existieron durante tanto tiempo. Cada vez que el Consejo luchaba contra ellos, se contenían. Intentaban minimizar las bajas. Luchaban con honor y moderación, y los merodeadores se aprovecharon de eso. Aprendieron que el Consejo no los perseguiría. No terminaría la pelea, así que siempre regresaban. Y se aseguraron de que no puedan volver. Exactamente. Cross sacó una imagen final. La fortaleza merodeadora oscura y muerta. Eliminamos la amenaza por completo, permanentemente. La galaxia está más segura ahora. No porque fuéramos gentiles, sino porque no lo fuimos. Torne se puso de pie. Lo que está describiendo no es mantenimiento de la paz, es aniquilación. ¿Cómo puede el Consejo confiar en una especie que lucha así? Porque solo luchamos así contra aquellos que lo merecen. Cross se encontró con su mirada. Representante, ¿qué haría su especie si alguien atacara su mundo natal? ¿Matara a sus hijos? ¿Esclavizara a su gente? ¿Mostraría moderación? ¿Negociaría? Las escamas de Torne se pusieron de un rojo oscuro. ¿Ire? Eso es diferente. No, no lo es. La única diferencia es que actuamos para proteger a los hijos de otra persona. Eso es todo. No esperamos a que fuera nuestro problema. Vimos seres que necesitaban ayuda y los ayudamos. El debate se prolongó durante horas. Algunos representantes abogaron por sanciones severas. Otros abogaron por la desestimación de todos los cargos. La sala estaba dividida, 40 especies incapaces de ponerse de acuerdo sobre cómo era la justicia. Finalmente, Boran pidió silencio. Escucharemos al representante Atari. Melon entró en la sala. Parecía pequeño y frágil entre las especies más grandes. Caminó lentamente hacia el centro, su edad notándose en cada movimiento. Cuando habló, su voz era tranquila pero clara. Soy el venerable Melon de los Atari. Hablo por 3 millones de personas que están vivas gracias a la humanidad. Vi mi mundo arder. Sostuve a niños moribundos. Me preparé para ver a mi especie extinguirse. Entonces vinieron los humanos. Se giró para mirar a Cross. El Consejo pregunta si usaron fuerza excesiva. Yo pregunto, ¿excesiva comparada con qué? Los merodeadores nos estaban matando. Los humanos los detuvieron. El Consejo pregunta si mostraron misericordia. Yo pregunto, ¿misericordia hacia quién? ¿Los merodeadores que habían asesinado a miles de millones o los niños que rescataron de la esclavitud? La voz de Melon se hizo más fuerte. Los humanos hicieron lo que era necesario, lo que el Consejo debería haber hecho hace décadas. Lucharon sin restricción porque el enemigo no merecía ninguna restricción. Persiguieron sin piedad porque los merodeadores no habían mostrado piedad. Eliminaron la amenaza porque cualquier cosa menos habría significado más mundos como el mío, más especies enfrentando la extinción. Sacó la estrella de Aar, el cristal brillando en sus manos. Mi gente le ha dado a la humanidad nuestro más alto honor. Proponemos que el Consejo haga lo mismo. Desestimen estos cargos, agradezcan a los humanos por su servicio y aprendan de ellos. Melon se sentó. La sala quedó en silencio. Kela fue la primera en hablar. La colonia Selvag vota por desestimar todos los cargos. Uno por uno, otros representantes se pusieron de pie. Las colonias del borde exterior, especies que habían vivido con miedo a los merodeadores, todas votaron por desestimar. Los sistemas interiores estaban divididos. Algunos votaron por sanciones, otros votaron por desestimación. Al final, la votación fue ajustada. 23 a favor de desestimar, 17 a favor de sanciones. Varane anunció el veredicto. Los cargos contra la almirante Patricia Cross y la flota terrestre son desestimados. El Consejo agradece a la humanidad por su servicio en la eliminación de la amenaza merodeadora. Pero luego agregó, sin embargo, el Consejo también emite una advertencia formal. La humanidad debe aprender a operar dentro de las normas del Consejo. Las acciones futuras serán escudriñadas.
La galaxia tiene leyes por una razón. Cross asintió. Entendido, portavoz Varane. La Tierra continuará actuando de acuerdo con nuestros valores y nuestras obligaciones. Cuando los seres necesiten ayuda, la proporcionaremos. Cuando los criminales amenacen vidas inocentes, los detendremos. Si eso le molesta al Consejo, podemos discutirlo. Pero no nos disculparemos por salvar vidas. Salió de la sala ante una mezcla de aplausos y silencio. Afuera, el capitán Hayes la estaba esperando. Había regresado de la ceremonia Atari y había visto el juicio en los monitores. ¿Cómo se siente?, preguntó. Cansada, admitió Cross. Enojada, reivindicada, preocupada. ¿Preocupada por qué? Por lo que sucederá después. Probamos que podemos luchar. Probamos que podemos ganar. Pero también asustamos al Consejo. Nos ven como útiles, pero peligrosos. Como un arma que no están seguros de poder controlar. Hayes caminó a su lado mientras se dirigían a la bahía de atraque. ¿Se equivocan? No lo sé. Cross miró las estrellas a través de las ventanas de la estación. Hicimos lo que pensamos que era correcto. Salvamos vidas, pero también matamos a miles. Destruimos una organización entera. Cambiamos el equilibrio de poder en la galaxia. Tal vez eso debería asustarlos. A mí también me asusta a veces, admitió Hayes. Lo fácil que fue. Lo natural que se sintió luchar así. Eso es bueno. El miedo nos mantiene honestos. Nos mantiene cuestionando. El día que dejemos de tener miedo de lo que somos capaces de hacer es el día en que nos convertiremos en los merodeadores. Sonó una alarma. No una emergencia, sino una alerta. Estaba entrando un nuevo mensaje. Cross lo sacó en su datapad. Su expresión cambió. ¿Qué es?, preguntó Hayes. Otra llamada de auxilio. Un gremio de esclavistas está atacando una colonia minera en el borde exterior. 3,000 personas. La colonia no tiene defensas. Hayes la miró. ¿Qué hacemos? Cross se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió, cansada pero decidida. Respondimos a la llamada. Prepara la flota. En la sala del consejo, Thorne observó cómo las naves humanas se preparaban para irse. Sus escamas mostraban resignación. Van a hacerlo de nuevo, ¿verdad? Kela estaba a su lado. Sí. Eso es lo que son. Ven un problema, lo arreglan. Ven una amenaza, la eliminan. Sin política, sin debates, solo acción. El Consejo tendrá que aceptarlo. El Consejo tendrá que adaptarse. La galaxia está cambiando. Tenemos depredadores ápice viviendo entre nosotros ahora. Podemos temerles o podemos estar agradecidos de que estén de nuestro lado. Thorne observó cómo la flota humana saltaba al hiperespacio. No estoy seguro de que esas sean nuestras únicas opciones. Tal vez no. Pero son las únicas buenas. De vuelta en el desafiante, Hayes caminó por su nave. Su tripulación se estaba preparando para otra pelea. Se movieron con propósito, revisando armas, ejecutando diagnósticos, haciendo todas las cosas que hacen los soldados antes de la batalla. Se detuvo en el muro conmemorativo donde habían colocado los nombres de las 53 personas que habían perdido. 53 vidas, 53 razones para cuestionar lo que estaban haciendo, pero también 3 millones de Atari vivos. Miles de esclavos liberados. Una amenaza eliminada. Las matemáticas eran brutales pero claras. Señor, se acercó Berg. Estamos listos para partir. Bien. Hayes tocó suavemente el muro conmemorativo. Vamos a salvar algunas vidas. Los motores del desafiante se encendieron. La nave giró hacia las estrellas. Detrás de ella, el resto de la flota la siguió. 17 naves que transportaban tripulaciones que habían aprendido que a veces el costo de la paz era la guerra, y que proteger al inocente significaba destruir al culpable. La galaxia estaba aprendiendo esa lección, también. Lentamente, a regañadientes, pero aprendiendo. Y en algún lugar en los espacios oscuros entre las estrellas,
Piratas y esclavistas y criminales de toda especie escucharon la noticia y sintieron algo que no habían sentido antes. Miedo. Porque la humanidad estaba observando y los humanos no perdonaban. No olvidaban. No se detenían. Simplemente terminaban lo que empezaban. 6 meses cambiaron todo. La almirante Patricia Cross caminó por los corredores de la Estación Unidad, la masiva plataforma orbital que servía como cuartel general militar del Consejo. Hace 6 meses, este lugar no había existido. Hace 6 meses, el Consejo apenas tenía un ejército coordinado. Ahora tenían una estructura de mando, instalaciones de entrenamiento y equipos de respuesta rápida. Todo ello construido sobre los cimientos de lo que la humanidad había demostrado que era posible. Las estadísticas se desplazaron por su datapad. Los ataques piratas disminuyeron en un 73%. El tráfico de esclavos se interrumpió en 12 sistemas. 4 organizaciones criminales principales desmanteladas. No todo fue obra de la Tierra. Otras especies habían encontrado su coraje. Pero la humanidad había encendido la cerilla. Cross se detuvo en una ventana de observación. Debajo de ella, en la bahía de Atraque, podía ver naves de una docena de especies, cruceros del Consejo volando simulacros de formación con destructores humanos, ejercicios de entrenamiento conjuntos que habrían sido impensables hace 6 meses. La galaxia estaba aprendiendo a trabajar junta, pero no todos estaban contentos con ello. Almirante Cross. La voz detrás de ella era fría y formal. Cross se giró para enfrentar al embajador VL de la soberanía Torben. Los Torbans eran una especie orgullosa, militarista y agresiva. Habían sido la columna vertebral militar del Consejo durante siglos antes de que llegara la humanidad. Ahora observaban cómo los humanos asumían ese papel, y no les gustaba. Embajador VL, ¿cómo puedo ayudarlo? Puede dejar de interferir en los asuntos Torben. El traductor de VL hizo que su voz sonara mecánica, pero la ira se transmitió claramente. Sus naves han estado realizando patrullas en la zona neutral. Eso es espacio Torben. La zona neutral es neutral. Por eso se llama así. Limita con nuestro territorio. Tenemos reclamos históricos. También los tienen otras 3 especies. Por eso es neutral. Cross sacó un mapa estelar. Embajador, si tiene preocupaciones sobre nuestras rutas de patrulla, envíelas a través de los canales apropiados. Pero no vamos a detener nuestras patrullas solo porque esté incómodo. El rostro de VL mostró algo que podría haber sido una sonrisa. Su especie tenía demasiados dientes para que fuera amigable. ¿Cree que son la nueva potencia en la galaxia? ¿Creen que porque destruyeron a algunos piratas, pueden dictar términos a especies que estaban explorando las estrellas cuando sus ancestros vivían en cuevas? No creemos que seamos la nueva potencia. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Si eso le molesta, ese no es nuestro problema. Todo será su problema pronto. VL se dio la vuelta y se fue, sus pesados pasos resonando en el pasillo. Cross lo vio irse, luego tocó su comunicador. Capitán Hayes, necesitamos hablar. Hayes estaba realizando ejercicios de entrenamiento con una unidad mixta de marines humanos y del Consejo, cuando llegó la llamada. Se excusó y la tomó en su oficina, una pequeña habitación a bordo de la Estación Unidad que servía como su cuartel temporal. Almirante, ¿qué pasa? Los Torbans se están moviendo. Los informes de inteligencia indican que están reuniendo naves a lo largo de la frontera de la zona neutral. 3 grupos de batalla, tal vez 50 naves en total. Hayes sacó la pantalla táctica. La zona neutral era un amortiguador entre el espacio Torben y los territorios de varias especies más pequeñas. Se había establecido hace décadas para prevenir conflictos. Si los Torbans estaban reuniendo fuerzas allí, significaba que estaban planeando algo. ¿Conocemos su objetivo? La mejor suposición es el sistema Praxis. Colonia pequeña, principalmente operaciones mineras. Es técnicamente neutral, pero los Torbans han estado presionando reclamos durante años. ¿Qué dice el Consejo? Están debatiendo, como de costumbre. La voz de Cross transmitía frustración. Los Torbans son un miembro importante del Consejo. Nadie quiere enfrentarlos directamente.
Están esperando que la diplomacia resuelva esto. ¿Lo hará? No. Los Torbans piensan que el Consejo es débil. Piensan que estamos demasiado dispersos protegiendo a todos los demás para detenerlos. Nos están probando. Hayes entendió de inmediato. Quiere mostrarles que se equivocan. Quiero mostrarle a la galaxia que las leyes del Consejo significan algo. Que no puedes simplemente tomar lo que quieres porque tienes la flota más grande. Los merodeadores aprendieron esa lección. Tal vez los Torbans también necesiten aprenderla. Almirante, los Torbans no son piratas. Son una especie legítima del Consejo con un poderoso ejército. Si los confrontamos, podría dividir al Consejo. Lo sé. Por eso no te estoy ordenando que vayas. Te estoy pidiendo que vayas. Cross hizo una pausa. Pasamos 6 meses construyendo algo. Confianza. Cooperación. La idea de que el Consejo realmente puede proteger a sus miembros. Si dejamos que los Torbans pasen por praxis, todo eso se desmorona. Las especies volverán a cuidarse a sí mismas. El fuerte se aprovechará del débil. Volveremos a donde empezamos. Hayes miró su pantalla táctica. El sistema Praxis estaba a 3 días de viaje. Si los Torbans se movían, podrían tomarlo en horas. La colonia no tenía defensas dignas de mención. 2,000 personas que habían confiado en el Consejo para protegerlos. ¿Qué activos tenemos en el rango? El desafiante y 3 destructores. Tal vez 4 si retiramos al rápido de la patrulla del borde exterior. Contra 50 naves Torben. No te estoy pidiendo que luches contra ellos. Te estoy pidiendo que hables con ellos. Muéstrales que vamos en serio. Haz que se lo piensen 2 veces. Hayes sonrió a pesar de sí mismo. Almirante, sabe lo bueno que soy en diplomacia. Por eso te estoy enviando. Los Torbans respetan la fuerza. Tú la tienes. Úsala. Hayes se puso de pie. Necesitaré autorización del Comando de la Tierra. La tendrás. Ya envié la solicitud. Aprobarán dentro de la hora. La expresión de Cross se suavizó ligeramente. Ten cuidado. Los Torbans son soldados profesionales. Si esto sale mal, no será como luchar contra piratas. Lo sé. Pero como dijo, construimos algo que vale la pena proteger. El desafiante partió de la estación Unidad 6 horas después, acompañado por 3 destructores. La pequeña flota saltó al hiperespacio y corrió hacia el sistema Praxis. Tenían 2 días antes de que se esperara que los Torbans se movieran. En el puente, la teniente Ver revisó los informes de inteligencia. Señor, la flota Torben es formidable. Cruceros pesados, apoyo de portaaviones, tripulaciones experimentadas. Han estado luchando guerras desde antes de que la Tierra tuviera vuelos espaciales. Lo sé, Hayes estudió las pantallas tácticas, pero han estado luchando contra especies del Consejo, especies de baja gravedad y no agresivas que luchan como si fuera un deporte. No han luchado contra nosotros. El sargento Witte, ahora ascendido a teniente después de sus acciones en la fortaleza merodeadora, se apoyó contra la pared. Señor, ¿cuál es el plan? No podemos enfrentarnos a 50 naves. No necesitamos enfrentarnos a ellas. Necesitamos hacerles creer que podemos. Eso es un farol. Todo en la guerra es un farol hasta que alguien lo revela. Asegurémonos de que no lo hagan. El desafiante llegó a Praxis 36 horas después. La pequeña colonia orbitaba un planeta rocoso rico en metales raros. 2,000 personas vivían y trabajaban allí, la mayoría mineros y sus familias. Cuando vieron llegar las naves humanas, enviaron un mensaje de agradecimiento. Hayes lo ignoró. Estaba observando sus sensores de largo alcance. La flota Torben se estaba reuniendo justo fuera de la zona neutral. 50 naves exactamente como había predicho la inteligencia. Estaban esperando algo. Órdenes, probablemente, o tal vez simplemente reuniendo coraje para moverse. Abre un canal a la nave insignia Torben, ordenó Hayes. Ver lo miró.
Señor, ¿deberíamos consultarlo con el Consejo primero? No. Para cuando terminen de debatir, esto habrá terminado. Abre el canal. El canal se conectó. Un comandante Torben apareció en la pantalla, su rostro mostrando sorpresa. Aquí el comandante Tarbak de la soberanía Torben. ¿Quién es usted? Capitán Reedayes de la nave terrestre desafiante. Estoy aquí para discutir los movimientos de su flota cerca de Praxis. Ese es asunto Torben. Abandone el sistema inmediatamente. No puedo hacer eso. Praxis está bajo protección del Consejo. Mientras su flota se reúna en la frontera, nos quedaremos. La expresión de Tarbak se endureció. Capitán, usted tiene 4 naves. Yo tengo 50. Esta no es una pelea que pueda ganar. Tal vez. Averiguémoslo. Hayes se inclinó hacia adelante. Comandante, voy a ser muy claro. Praxis es territorio neutral. Si su flota entra en el sistema con intención hostil, lo defenderemos. Está loco. 4 naves no pueden detener a mi flota. Probablemente tenga razón, pero dañaremos muchas de sus naves al intentarlo. ¿Cuántas de sus tripulaciones está dispuesto a sacrificar por una colonia minera? ¿A cuántas familias en su mundo natal está listo para decepcionar? Tarbak se quedó en silencio por un momento. Está de farol. Compruébelo y descúbralo. Hayes hizo un gesto a su oficial táctico. Susan, muéstrale al comandante nuestras soluciones de disparo. Wright sacó una pantalla que mostraba datos de puntería. Cada nave Torben había sido mapeada. Soluciones de disparo óptimas calculadas. Puntos débiles identificados. Todo se basó en la recopilación de inteligencia humana y el análisis informático. Podría ser exacto. Podría no serlo. Pero parecía profesional. Su nave insignia es el portaaviones en el centro de su formación, continuó Hayes. Objetivo grande. Mucho equipo valioso. Lo golpearemos primero. Luego nos abriremos camino a través de sus cruceros pesados. Probablemente no los atrapemos a todos. Probablemente nos destruyan. Pero, ¿cuántas naves está dispuesto a perder? Tarbak estudió la pantalla. Su expresión no mostró nada, pero Hayes lo vio mirar a alguien fuera de la pantalla. Los Torbans estaban hablando entre ellos. Esto es absurdo, dijo Tarbak finalmente. Está amenazando con una guerra por una colonia que no significa nada. Significa algo para las personas que viven allí. Significa algo para el Consejo y significa algo para nosotros. Hayes se puso de pie. Comandante, esto es lo que va a suceder. Va a mantener la posición durante 24 horas mientras esto sube por su cadena de mando. Sus líderes se darán cuenta de que tomar Praxis no vale la pena luchar contra los humanos. Le ordenarán que se retire. Se quejará, pero seguirá las órdenes y Praxis seguirá siendo neutral. ¿Y si no lo hacemos? Entonces, en 24 horas, mi flota ataca. No para ganar, solo para hacerles pagar por cada año luz que avancen. Haremos que esto sea tan costoso que su gente pregunte por qué lo empezó. Hayes sonrió y no fue amigable. Su elección, comandante. Cortó la transmisión. El puente se quedó en silencio. Finalmente, Berg habló en voz baja. Señor, ¿acabamos de amenazar con la guerra contra un miembro del Consejo? No. Acabamos de explicar las consecuencias. Hayes se sentó de nuevo. Todas las naves, puestos de batalla, pero nadie dispara a menos que yo dé la orden. Vamos a esperar y ver qué hacen. La espera fue peor que la lucha. Durante 24 horas, ambas flotas mantuvieron la posición. Los Torbans no avanzaron. Los humanos no se retiraron. Al otro lado de la zona neutral, 2 fuerzas se enfrentaron en silencio. En el alto mando Torben, el debate fue feroz. Algunos querían aplastar a los humanos para mostrarles que los Torbans no serían intimidados. Otros instaron a la cautela. Los humanos habían destruido a los merodeadores. Habían demostrado ser capaces de ganar contra números superiores. ¿Valía Praxis la pena descubrir si podían hacerlo de nuevo?
Finalmente, después de 18 horas, el alto mando Torben tomó su decisión. El comandante Tarbak apareció en la pantalla de Hayes. Su expresión mostraba una ira cuidadosamente controlada. Capitán Hayes, la soberanía Torben ha decidido respetar el estatus neutral del sistema Praxis. Nuestra flota se retirará. Hayes asintió. Gracias, comandante. Esa fue la decisión correcta. No confunda esto con debilidad. La soberanía Torben no ha olvidado este insulto. No fue un insulto. Fue un recordatorio. El Consejo tiene leyes. Todos las cumplen. Incluso los fuertes. Tarbak cortó la transmisión. Durante las siguientes 6 horas, la flota Torben se dispersó. Las naves rompieron la formación y regresaron a sus puertos de origen. La crisis había terminado. En Praxis, los colonos no entendieron completamente lo que había sucedido. Simplemente sabían que las naves humanas habían llegado y la flota Torben se había ido. Enviaron mensajes de agradecimiento que Hayes no respondió. Estaba demasiado ocupado escribiendo su informe. La almirante Cross lo leyó 12 horas después. Luego lo llamó. Reed, lo que hiciste fue imprudente. Sí, señora. Amenazaste con la guerra sin autorización. Sí, señora. Te arriesgaste con 4 naves contra 50. Sí, señora. Cross sonrió. Buen trabajo. El Consejo está furioso, pero no pueden discutir con los resultados. Los Torbans retrocedieron sin disparar un tiro. Acabas de demostrar que las leyes del Consejo significan algo. ¿Qué sucede ahora? Ahora viene la parte difícil. El Consejo quiere hacer de ti un ejemplo. Están creando un nuevo puesto. Ejecutor de flota. Alguien que pueda responder a las amenazas sin esperar la aprobación del Consejo. Alguien que pueda tomar decisiones en el campo y lidiar con las consecuencias después. Suena como un trabajo para usted, almirante. Me lo ofrecieron. Les dije que estoy demasiado vieja y demasiado cansada. Te recomendé a ti en su lugar. Hayes se enderezó. Señora, soy un capitán de nave. No sé nada de política. Por eso eres perfecto para ello. El Consejo tiene muchos políticos. Necesitan a alguien que realmente haga algo. Cross se reclinó. Piénsalo. El trabajo viene con un ascenso a comodoro y el mando de una fuerza de tarea. 10 naves bajo tu autoridad directa. Mandato para responder a amenazas en todo el espacio del Consejo. ¿Qué pasa con el desafiante? Es tuya. Tu nave insignia. Berg es ascendida a comandante y se convierte en tu segunda. Witte obtiene una comisión de campo a capitán y toma el mando de uno de tus destructores. Tú eliges al resto de tu gente. Hayes miró alrededor de su sala de estar. Las paredes estaban cubiertas con mapas y pantallas tácticas. Esta nave había sido su hogar durante 5 años. Su tripulación era familia. La idea de asumir más responsabilidad, más naves, más personas dependiendo de sus decisiones era aterradora. Pero pensó en los Atari, en Praxis, en todos los lugares donde la gente necesitaba a alguien que se interpusiera entre ellos y la oscuridad. Lo haré, dijo. 6 meses después, todo había cambiado de nuevo. La sala del Consejo Galáctico estaba llena. Representantes de las 40 especies miembros se reunieron para el discurso anual. Tenían mucho que discutir. Acuerdos comerciales, cooperación científica, intercambios culturales, pero todos sabían cuál era el tema real. ¿La humanidad? El representante Torne se puso de pie para presentar su informe. Sus escamas mostraban una neutralidad cuidadosa. En los años transcurridos desde que la humanidad respondió a la llamada de auxilio Atari, la galaxia ha cambiado. La actividad pirata ha disminuido en un 73%. Las organizaciones esclavistas han sido interrumpidas en 12 sistemas. 7 operaciones criminales importantes han sido desmanteladas. Los miembros del Consejo informan sentirse más seguros que en décadas. Hizo una pausa, sus escamas parpadearon. Esto ha tenido un costo. La humanidad ha luchado en 43 enfrentamientos.
Han destruido más de 500 naves criminales. Han matado a miles. Han mostrado una mínima moderación al tratar con amenazas. Algunos miembros del Consejo temen que hayamos dado demasiado poder a una especie que apenas entendemos. Kelas se puso de pie. Y algunos miembros del Consejo reconocen que estamos más seguros gracias a ellos. Sí, la humanidad lucha agresivamente. Sí, muestran poca misericordia a los criminales. Pero nunca han amenazado a una especie pacífica. Nunca han tomado territorio. Nunca han pedido pago. Simplemente protegen a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, porque esa es su naturaleza. Turner replicó. Evolucionaron como depredadores. Pasaron milenios luchando entre sí. Llegaron a las estrellas llevando armas diseñadas para destruir sus propias ciudades. ¿Qué sucede cuando deciden que nosotros somos la amenaza? Entonces nos ocuparemos de eso, dijo Boran, el portavoz del Consejo. Su voz transmitía autoridad. La galaxia está cambiando. Podemos resistir ese cambio o podemos darle forma. La humanidad ha demostrado ser invaluable. Hagamos los verdaderos socios, no solo defensores contratados. El debate continuó durante horas. Finalmente, se solicitó una votación. La propuesta era simple. A la humanidad se le otorgaría un asiento permanente en la Comisión de Seguridad del Consejo. Tendrían voz igualitaria en las decisiones militares. Serían reconocidos como socios plenos en la defensa del espacio del Consejo. La votación fue ajustada. 26 a favor, 14 en contra. La humanidad era ahora oficialmente parte del liderazgo del Consejo. La noticia de la votación llegó a la estación Unidad en minutos. Cross se estaba reuniendo con su personal cuando llegó el anuncio. Miró a Hayes, ahora Comodoro Hayes, comandante de la Fuerza de Tarea Guardián. Lo hicimos, dijo en voz baja. Ya no somos solo miembros. Somos líderes. Eso es lo que me preocupa, admitió Hayes. Hace 6 meses, estábamos respondiendo una llamada de auxilio. Ahora estamos haciendo política para toda la galaxia. Alguien tiene que hacerlo. Bien podrían ser personas que se preocupan por proteger a los inocentes. Una nueva oficial entró en la sala. Era joven, recién salida de la academia, vestida con el uniforme de la flota terrestre con orgullo. Almirante, tenemos una situación. Los sensores de largo alcance están detectando actividad inusual en el borde exterior. Podrían ser piratas reagrupándose. Podría ser otra cosa. Cross miró a Hayes. Su decisión, Comodoro. Usted es el ejecutor. Hayes se puso de pie. Hace 6 meses, había sido un capitán de nave siguiendo órdenes. Ahora las daba. Muy bien. Informen a mis comandantes de la fuerza de tarea. Quiero un análisis táctico completo en 2 horas. Si hay una amenaza, nos encargaremos de ello. La joven oficial saludó y se fue. Hayes se giró hacia Cross. Señora, ¿tomamos la decisión correcta? Al venir al consejo, al asumir esta responsabilidad. Cross caminó hacia la ventana. Afuera, podía ver naves de una docena de especies trabajando juntas, entrenando juntas, construyendo algo nuevo. Creo que sí. La galaxia necesitaba a alguien dispuesto a luchar por lo que es correcto. Alguien dispuesto a pagar el costo de proteger al inocente. Esa siempre ha sido la fuerza de la humanidad. Resistimos. Persistimos. Terminamos lo que empezamos. Incluso cuando el costo es alto. Especialmente entonces. Cross se giró para mirarlo. Reed, los merodeadores fueron solo el comienzo. Hay más amenazas por ahí. Más especies que se aprovechan de los débiles. Más oscuridad entre las estrellas. Alguien tiene que oponerse a ella. Y ese alguien somos nosotros. En un pequeño aula en la Tierra, una maestra estaba explicando la historia galáctica a sus estudiantes. Eran jóvenes, tal vez de 10 años, mirando pantallas holográficas que mostraban las estrellas. ¿Por qué vamos al espacio?, preguntó un niño. Es peligroso ahí fuera. La maestra sonrió. Porque otros necesitan ayuda. Porque la galaxia es más grande que solo nosotros.
Porque aprendimos hace mucho tiempo que la única forma de sobrevivir es permanecer juntos. Pero solo somos una especie. Hay tantas otras. Cierto. Pero tenemos algo especial. Venimos de un mundo que intentó matarnos todos los días. Sobrevivimos siendo más duros que todo lo que quería vernos muertos. Ahora usamos esa fuerza para proteger a otros. El niño lo pensó. Así que somos como los protectores de la galaxia. Algo así. Somos los que respondemos cuando alguien pide ayuda. Somos los que luchamos cuando otros no pueden. Somos los que nos interponemos entre el inocente y la oscuridad. Eso suena difícil. Lo es. Pero también es lo correcto. Y los humanos siempre han creído que algunas cosas valen el costo. Muy por encima de la Tierra, el desafiante colgaba en órbita. Su casco mostraba cicatrices de una docena de batallas. Su tripulación era una mezcla de veteranos y recién llegados, todos entrenados con los más altos estándares. Su capitán se estaba preparando para otra misión, otra amenaza, otra oportunidad para demostrar que la humanidad hablaba en serio. Cuando alguien necesitaba ayuda, los humanos respondían. Cuando los criminales amenazaban a los inocentes, los humanos respondían. Cuando la oscuridad se reunía entre las estrellas, los humanos vigilaban. La galaxia estaba aprendiendo a dormir más segura por la noche, no porque no hubiera monstruos en la oscuridad, sino porque ahora había monstruos más grandes que habían elegido proteger la luz. Y en algún lugar en el vasto vacío del espacio, en mundos colonia y estaciones espaciales y naves lejos de casa, seres de 100 especies miraron las estrellas y sintieron algo que no habían sentido antes. Esperanza. Porque la humanidad estaba observando y los humanos no se rendían. Simplemente seguían terminando lo que empezaban, una amenaza a la vez, una vida salvada a la vez, un mundo protegido a la vez, hasta que la galaxia aprendiera lo que la Tierra siempre había sabido. Que la única forma de derrotar a los monstruos era convertirse en algo que temieran más. No un monstruo, sino un guardián. Feroz e implacable, y dispuesto a pagar cualquier costo para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. La flota humana saltó al hiperespacio, corriendo hacia la próxima crisis, la próxima batalla, la próxima oportunidad para demostrar que hablaban en serio. Los Atari los habían llamado habitantes del mundo de la muerte. Los merodeadores los habían llamado demonios. El Consejo los llamó invaluables. La humanidad simplemente lo llamó a hacer lo correcto, y eso marcó toda la diferencia.